¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy con varios temas a tratar. Tenemos que hablar sobre la situación en Haití y cómo afecta a República Dominicana. También sobre la tragedia que se llevó la vida de 3 bomberos, que pone sobre el tapete la desprotección y las condiciones de trabajo horribles en las que laboran estos servidores heroicos. Asimismo, también la trágica muerte del ex secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez. Sí, lo mismo que las acciones del Ministerio Público, que parece incansable. Sí, esta semana otra operación, la operación Larva contra el narcotráfico y el lavado, pero también hay que hablar sobre los legisladores y la reforma fiscal, esa propuesta de los senadores y el resultado de ese discurso del presidente Luis Abinader retirando cualquier intención de reforma. Sobre todo eso vamos a hablar en este programa, así que no se retire. Regresamos en un momento. Esta misma semana. Bueno, parte de la actualidad dominicana es la situación de Haití, por supuesto, nuestro vecino. Un país que está en el último grado de falta de institucionalidad, de falta de orden y de falta de todo. En Haití no hay gobierno. En Haití mandan más las bandas de secuestradores, las bandas armadas, que la autoridad. De manera que no, eso lo que significa es que no hay autoridad. Y a esa situación de inseguridad se suma además el desabastecimiento de combustible que hay en Haití en este momento y que ha profundizado, agudizado esta situación de crisis. Vamos a escuchar cómo describe la situación el ex cónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Parison. Estamos en una situación caótica, una situación traumática para muchas familias. Amén de las 20,000 personas que viven en centros deportivos porque han tenido que salir de sus hogares por la violencia protagonizada por las pandillas en la zona de Martissant o en Croix de Bouquet o también en Bel Air. Hay esa huelga que se inició como una reacción, como una respuesta de un sector del... Efectivamente, ausencia de autoridad del Estado. Pero yo le voy a agregar a eso ausencia de sectores de la sociedad que intenten por lo menos una salida a esa situación. En Haití no hay nadie que plantee hacer nada para salir de ese profundo hoyo en el que está ese país vecino. Y eso es extremadamente preocupante para nosotros, no solamente por el tema de seguridad, sino también por el tema comercial. Y así lo han expresado los empresarios, porque Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana, de manera formal. El segundo de manera formal, pero si tú cuentas el mercado informal, es el principal socio de la República Dominicana. Bueno, y por ejemplo, en la formalidad, la República Dominicana está vendiéndole a Haití, exportando hacia Haití productos por valor de $2,000 millones al año, y eso se ha reducido a menos de 500 por el ritmo que llevan las cosas hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Que los suplidores dominicanos de diferentes productos antes lo enviaban en patanas y esas patanas llegaban a Puerto Príncipe, descargaban y volvían para acá. Ahora no pueden ir porque los secuestran. En este momento ya no hay ni un solo chofer dominicano secuestrado en este momento, pero hasta hace pocos días todavía quedaban 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora mandan mercancías y la descargan en la frontera y tienen que cargar camiones de Haití para mandarlo a Puerto Príncipe. Entonces, eso aumenta los costos, pero además son pocos los que lo están haciendo, porque a los choferes haitianos y los camiones haitianos también los atacan. También y los saquean. Así mismo. Pero además, ¿qué es sobre todo lo que le vende República Dominicana a Haití? Alimentos.
Ajá. Prácticamente todo lo que se come en Haití va desde la República Dominicana. Exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Una gran hambruna. Eso es lo que viene en Haití, una gran hambruna. Entonces traduce hambruna en desesperación. Y por eso, entonces, han reforzado la frontera. Mira, el presidente Abinader se había comprometido a asistir a la cumbre sobre el cambio climático en el Reino Unido y tomó la decisión de no asistir, se excusó para quedarse en la República Dominicana porque por la marcha de los acontecimientos en Haití, el lugar donde él tiene que estar es aquí. Y creo que hizo muy bien quedándose aquí. Entonces, bueno, porque a este cuadro que tú estás describiendo hay que agregarle el tema del secuestro de los misioneros norteamericanos, que probablemente termine en algún tipo de acción, porque ya la banda que los tiene secuestrados ha amenazado con matarlos si no les pagan el rescate, cosa que ya el gobierno norteamericano ha dicho que no va a hacer porque no negocian con secuestradores ni con terroristas. Esto es un tipo de terrorismo, ¿eh? Obviamente. Sí, es una actitud correcta de ese y de cualquier gobierno, porque desde el primer momento que paguen rescate por un solo secuestrado en el mundo, le van a comenzar a secuestrar gente. De hecho, estas bandas han cogido fuerza porque les ha funcionado el tema de los secuestros, porque Exacto. otros han pagado para liberar a sus seres queridos. Exactamente. Entonces, en esas circunstancias se ha reforzado la presencia militar dominicana en la frontera como debe ser y posiblemente se refuerce más. Han enviado unidades élites de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces, mientras tanto, una presión lógica de automovilistas haitianos que vienen, cruzan la frontera para echar combustible en las estaciones de gasolina que están del lado dominicano. Abarrotan, son cientos de vehículos al día, que por cierto en algunos lugares se la venden más cara que a los dominicanos. Sí. Pero también preocupa la posibilidad del trasiego del tráfico de combustible a través de la frontera, que es otro de los motivos por el cual se ha reforzado. Así es. El caso es que, número uno, la presencia militar ha sido reforzada y deberá seguir siendo reforzada. Porque si se asoma una banda de esa por ahí, lo mejor es que sepan que no tienen ningún tipo de posibilidad de penetrar a nuestro territorio. Y eso tiene que estar garantizado y no creo que dé mucho trabajo garantizarlo. Entonces, la demanda creciente de combustible en la zona fronteriza afecta también a los dominicanos que hacen largas filas también. Y además están las consecuencias económicas también, no solamente porque ahora muchos sectores, sobre todo agrícolas, que viven de venderles a los haitianos, están sintiendo los efectos, sobre todo en las comunidades fronterizas. Es lo que dice el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Escuchemos. Porque es que Haití desde hace mucho tiempo es tierra de nadie. Es un país que no te da garantía. Digo país por decirlo, pero todo el mundo sabe que Haití ni siquiera llega a país por la situación que está. Una situación lamentable. La comunidad internacional no parece muy interesada en resolver el problema haitiano, en buscar una solución a este problema de inseguridad que en este caso puntual es el que han provocado las bandas delincuenciales. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué no interesa? Sí. En Haití no hay esmeraldas, no hay oro, no hay petróleo. Sí, hay mucha miseria es lo que hay en Haití, pero tal vez esta actuación de esta banda del secuestro de estos misioneros provoque una intervención puntual, por lo menos, de los Estados Unidos para esos ciudadanos norteamericanos. Vamos a esperar cuál será el desenlace de esta situación, pero con los dos ojos abiertos desde este lado de la frontera. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces sobre esa tragedia en La Vega en la que perdieron la vida 3 bomberos.
Y otra tragedia, el fallecimiento del ex secretario general del PLD, Reinaldo Paredes. Volvemos. Esta misma semana. Amigos, en nuestro país se ha hablado muchas veces y se han anunciado muchas reformas para la seguridad pública. Y todo se ha quedado hasta ahora en palabras. Pero ni siquiera en las palabras esos planes de seguridad han incluido a los bomberos, que son vitales para la seguridad de cualquier comunidad. Los bomberos dominicanos son en su mayoría voluntarios, pero los que son profesionales y cobran por eso reciben sueldos de hambre. Pero además no tienen prácticamente equipamientos y trajes adecuados para meterse en el fuego, en fin. Tienen pocos recursos con que trabajar. Son personas que han elegido un oficio que consiste en salvar las vidas de los demás. En los lugares y en las circunstancias donde los demás salen corriendo, donde los demás huyen, ellos entran a proteger, a salvar vidas y propiedades. Y sin embargo, trabajan, como decimos, a mano pelada. Esta tragedia ha puesto todo eso de relieve. 3 bomberos que fallecieron en un incendio en el local de una tienda de La Vega. Juan Concepción, José Luis Mujica y Olvis Farías. Muchos homenajes, y lo que se necesita para el caso de esas 3 familias es una buena pensión. La primera dama, Raquel Arbaje, asistió al velatorio y anunció esa y otras acciones. Veamos. Pero lo más importante es que no vuelva a ocurrir esto y hacer una mesa rápida de trabajo. Los bomberos, que siempre han sido subvaluados y solamente nos acordamos de ellos cuando ocurren estas catástrofes, tienen que tener mejores salarios, mejores condiciones de vida, sus seguros médicos, que se está trabajando en eso. Pero Diana, hay que profesionalizar los cuerpos de bomberos. Hay que equipar los cuerpos de bomberos. Pero más que eso, hay que pagar bien, hay que pensionar a los bomberos, hay que ponerle un salario decente con el cual puedan vivir los bomberos, cubrir con seguros a sus familias. Y una cosa que aquí no se hace, en algunos municipios muy contados se hace, creo que en Santiago, pero aquí no se hace una supervisión permanente de las edificaciones. ¿Y qué fue lo que pasó en La Vega? Que ese local de esa tienda Mora, que es grande, tú lo ves por fuera y parece de mampostería, las paredes son de mampostería, pero el piso y el techo son de madera. Con el incendio colapsó todo eso y eso fue lo que cayó encima de esos 3. Bueno, de hecho, el director de los bomberos de La Vega explicó que el fallecimiento de los bomberos ocurrió cuando estaban dentro de la estructura tratando de apagar el fuego y el techo colapsó. Sí. Cuando el techo colapsó, quedaron atrapados y no pudieron salir de la estructura a tiempo. Habían más bomberos dentro de la estructura, no solamente estaban ellos. Los demás afortunadamente pudieron salir, pero ellos quedaron atrapados. Pero hubo uno de los que falleció, que se ha visto mucho en las imágenes del momento en el que él estaba como en un canasto arriba de una grúa, tratando de sofocar también las llamas. Y cómo todo el humo lo arropaba a ese bombero. Él estaba vivo en ese momento, pero tú te das cuenta ahí de la falta de equipamiento de nuestros bomberos. O sea, ese hombre se estaba tragando todo ese humo ahí, sin una careta para gases, para poder respirar de una manera más segura. Señores, y la gente se muere por inhalación de humo. Se muere. Claro. Y él estaba pero te colapsa los pulmones. Pero claro, por supuesto, y él estaba en medio de toda esa humareda y esas llamaradas, metido ahí en una grúa. Entonces, todos los homenajes están muy bien, pero no nos quedemos en los homenajes, que hay que resolverles a los bomberos, porque protegiéndolos a ellos es como estamos protegidos los ciudadanos. Y lo correcto sería, los 3 eran militares, lo correcto sería
ascenderlos de manera póstuma para que esa pensión un poquito más digna pueda llegar a sus familias. Bueno, y por otro lado, una tragedia que conmocionó a la clase política dominicana fue la muerte de Reinaldo Pared, que una muerte por su propia mano. Eso sorprendió a todo el mundo. Mira, sobre todo porque algunos medios indican que el pronóstico de su cáncer había evolucionado de manera favorable, que en los últimos estudios que le habían hecho habían disminuido la cantidad de células cancerosas, o sea que parecía que estaba respondiendo bien al tratamiento. Él había sido diagnosticado con un cáncer agresivo en el año 2020, el año pasado, y eso había provocado su retiro de la política. Él en varias ocasiones, de hecho, lo expresó a través de su cuenta de Twitter, que el motivo por el cual él no se estaba involucrando en las labores del partido y que incluso renunció a la Secretaría General del partido era por su situación de salud. Así es. Bueno, y la situación política en la que estaba, recordemos, él aspiraba a ser el candidato presidencial del PLD. Él era un hombre de la absoluta confianza de Danilo Medina, pero Danilo Medina impuso a Gonzalo Castillo, un aspirante que no tenía ni el 2% de las condiciones de Reinaldo Pared. Reinaldo Pared podía hablar, podía articular un discurso. Sí, y entonces impone. No, y además la trayectoria, porque era una persona que había hecho toda su vida política dentro del PLD. Gonzalo Castillo era un recién llegado en comparación con Reinaldo. Pero además un candidato que no, ni podía hablar, ni sabía hacerlo tampoco. Y no podía hablar por varias razones. Entonces, eso llegó al extremo de que su esposa, la señora Ingrid Mendoza, fue a apoyar a Leonel Fernández a la Fuerza del Pueblo, siendo su esposo uno de los principales líderes del PLD. De hecho, se llegó a comentar que ella iba a ser la candidata vicepresidencial y hubo mucha diplomacia entre ambos grupos para lograr finalmente que no fuera ella la postulada. Y eso fue lo que hizo que esa candidatura la asumiera Sergia Elena de Célima. Entonces, esa era la situación. Sí, no sabemos qué tan distanciado estaba Reinaldo Pared del expresidente Danilo Medina al momento de su muerte, pero fue evidente, incluso por las mismas declaraciones de Reinaldo Pared, que esa escogencia de Gonzalo Castillo a él no le cayó bien. De hecho, él llegó a denunciar que una campaña sucia que a él le hicieron había salido de los lados de la campaña de Gonzalo Castillo, y que el hecho de haber puesto a Gonzalo a competir con los demás precandidatos que estaban en ese momento había creado un desbalance en la competencia por la capacidad financiera y de recursos que manejaba el candidato o precandidato en ese momento, Gonzalo Castillo. O sea, él expresó su incomodidad en varias ocasiones. Exactamente. Bueno, nuestras condolencias a sus familiares. Vamos a hacer una pausa y entonces regresamos con el trabajo del Ministerio Público, que yo no sé de dónde sacan tiempo y ¿Cuándo duermen? fuerza y atención, pero siguen haciendo investigaciones importantísimas. De eso hablaremos en un momento. Pues nos vamos a una pausa y regresamos con la Operación Larva. Esta misma semana. Bueno, la verdad es que uno no se imagina de dónde saca el Ministerio Público o sus representantes tanto tiempo, tanta energía, tanta actividad. Sí, ¿Cuándo es que duermen?
Exacto. Duermen. Sí, o cuánto descansan. Ya lanzaron la operación Larva. Hicieron una cantidad enorme de allanamientos, hicieron muchos arrestos. Al detectar el uso, el destino que le dieron al dinero de unos embarques de drogas. Y era un caso al que se le estaba dando seguimiento desde el año pasado, porque fíjate Sí. que ese embarque de 700 kilos de cocaína que señala el Ministerio Público en esa solicitud de medida de coerción, han pedido 18 meses de prisión para los involucrados, indica que este cargamento fue ocupado en marzo del año pasado. Y es ahora cuando vienen a detener a los miembros de esta organización. O sea que se le venía dando un seguimiento para ver el movimiento del dinero de este cártel del narcotráfico y el lavado. Exactamente. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que el Ministerio Público se ha dedicado a darle seguimiento al dinero. La célebre frase que le atribuyen a los norteamericanos. Follow the money. Síguele la pista al dinero. Y efectivamente. Entonces, están detectando, están investigando y descubriendo a dónde va a parar el dinero del narcotráfico. Entonces, hicieron esa cantidad enorme de allanamientos, pero sobre todo, en estos días amaneció cerrado Bellavista Mall. Sí, porque había un negocio que era una especie de financiera que tenían parte de los involucrados en esta trama, que operaba en esa plaza comercial. Hubo allanamientos ahí, pero también en otros lugares del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo, específicamente, también en San Cristóbal. Hubo unos arrestos que fueron en horas de la madrugada en la Jiménez Moya, en ese tramo cercano a la Sarasota. Y bueno, además de los otros 14 arrestos, son hasta ahora 14 las personas contra las cuales se ha pedido prisión preventiva. Exactamente. Mira, aparte de eso, entonces hubo otras intervenciones más. El Ministerio Público, la DNCD y la Armada incautaron 248 paquetes de cocaína en las costas de Barahona. Y por otro lado, ya producto de las acciones ya realizadas por el Ministerio Público, la Corte de Apelación del Distrito Nacional le confirmó la prisión preventiva de 1 año y medio al mayor general Adán Cáceres Silvestre, que se cayó en la Operación Coral. A propósito de que la Corte le confirmó la prisión preventiva, le dio base al director de la PEPCA, Wilson Camacho, para señalar que en distintas instancias los jueces han ratificado la prisión preventiva en todos los casos y él señala que así certifican la solidez de la acusación. Pero mira, a propósito de los casos de corrupción, también esta semana se confirmó que el Ministerio Público Dominicano ha sostenido reuniones con el Ministerio Público brasileño, y esto después de que saliera a la luz, gracias a indagatorias del Ministerio Público peruano, una serie de documentos que incluyen pagos de sobornos y codinomes asignados a pagos de sobornos desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, y que ahí hay un legajo de papeles que corresponden a la República Dominicana. Alicia Ortega tuvo acceso a parte de los documentos, no a todos, específicamente los que tienen que ver con el año 2006 y las obras que se construyeron en ese periodo de Odebrecht, donde hay una serie de codinomes de personas identificadas a las que se les asignaron montos de soborno, y que ahora lo único que falta es que la justicia peruana o brasileña compartan con la justicia dominicana quiénes son esos codinomes, a quiénes corresponden esos codinomes, cosa que ya la justicia brasileña ha hecho a petición de otros países, les ha dado la información. Eso promete mucho. En el día entrevistamos al señor Samuel Rota, que es el que preside el capítulo peruano de Transparencia Internacional.
es decir, como participación ciudadana de aquí. Lo entrevistamos y le preguntamos que cómo fue que el Ministerio Público de Perú, que dicho sea de paso es independiente, cómo fue que obtuvo que la justicia de Brasil y la Odebrecht le dieran los nombres, le identificaran los codinomes y le dieran la identificación de los funcionarios y legisladores que recibieron sobornos, incluidos presidentes. Y resulta que, como tú muy bien señalaste al principio de este bloque, se ha revelado recientemente que el Ministerio Público Dominicano también está celebrando reuniones virtuales con el Ministerio Público de Brasil. Y ya ustedes oyeron a Samuel Rota, que dijo, no hay nada más hay que preguntarle, ellos dicen. Bueno, parece que eso promete mucho. Se avecina el Odebrecht 2.0. Se avecina por ahí. Sí. Miren, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre la abortada reforma fiscal y la genial propuesta de los senadores. Ya volvemos. Esta misma semana. Bueno, el presidente Luis Abinader hizo finalmente el anuncio sobre el destino que se le daría a la reforma fiscal. Y esto hizo que mucha gente respirara aliviada. Escuchemos. Somos conscientes de que hoy, con un aumento exponencial de los precios internacionales del petróleo, de los productos de alimentación básicos, de las materias primas para fertilizantes, con el impacto que eso tiene en las economías domésticas, no es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora, nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica. Señoras y señores, las posibilidades de la República Dominicana son enormes, pero los necesito a todos ustedes conmigo para sacar este país adelante. Tenemos un enorme reto colectivo ante nosotros y estoy dispuesto a trabajar hombro con cada dominicano y dominicana para conseguir los objetivos que como país nos hemos propuesto. Una nación en proceso de desarrollo, con una inversión pública productiva que genere un crecimiento económico que llegue a todos y con una mejora de la red de servicios públicos. Ahí está la meta. Y aquí mi trabajo de cada día y mi compromiso sagrado para alcanzarla. Hoy les pido a todos y a todas que me acompañen. La única reforma que vamos a emprender ahora es continuar apostándole al crecimiento y la inversión para que los beneficios lleguen a todos los dominicanos. Efectivamente, el mismo gobernador del Banco Central había dicho que el crecimiento de la economía había sido súper exitoso en el periodo enero-septiembre, mayor que el del año pasado. Y realmente apreciable, un 12.5% en 9 meses. Sí, pero sin embargo el proceso inflacionario también es importante, producto del aumento de los precios de las materias primas en el mercado internacional y de los fletes. Ahora, sin duda alguna, había la intención de hacer la reforma. Y de hecho, lo habían confirmado funcionarios del mismo tren gubernamental. El director de presupuestos, Rijo Presbot, había dicho que la reforma iba sí o sí. Lo mismo había dicho también José Ignacio Paliza, cuando decía que la reforma era impostergable y que había que hacerla ya. Pero parece que tentaron las aguas y se dieron cuenta de que no era el momento apropiado. Así es. La verdad es que no era nada aconsejable hacerlo ahora, aunque se necesitara. Pero, de todas maneras, el presidente prácticamente lo que ha dicho que no se va a hacer, reforma fiscal. Sí, no, la reforma no va. Por todos estos tiempos no quiero pensar en eso. Pero que la
pero que la van a llevar al CES para empezar a discutir el pacto fiscal que está pendiente, que eso evidentemente hay que hacerlo y ningún presidente le ha querido meter el guante a ese pacto fiscal. Ahora, para el año 2022, para incluirla dentro del presupuesto del año 2022, ya no va. Sí, no era posible hacer eso ahora por el aumento, tal y como tú muy bien lo señalaste, de los alimentos y las materias primas. Aquí se produce pollo, pero el alimento viene de fuera. Se produce cerdo con alimento que viene de fuera. Se produce arroz con fertilizantes que vienen de fuera, con fertilizantes importados. La urea, que es la base principal de los fertilizantes, se han disparado los precios de una manera espectacular. Lo mismo que los precios del petróleo también. Entonces, en un ambiente de alza que están haciendo que suban los precios aquí y van a seguir subiendo porque un informe de Naciones Unidas dice que esos aumentos de precios van a continuar durante el año de 2022 entero y que solamente la situación va a ir cambiando en el 2023. Entonces, a eso agrégale el aumento de los precios del petróleo también en el mercado internacional. Pero mira, toda esta situación que terminó abortando la reforma fiscal, pero toda esta situación sirvió para poner en evidencia una vez más a los senadores y diputados que tenemos en República Dominicana. Porque ante la inminencia de que venía una reforma fiscal y que probablemente uno de los recortes vendría por esas exoneraciones que ellos reciben para vehículos y el barrilito que reciben los senadores, pues ellos salieron con unas propuestas geniales para defender con uña y diente sus privilegios. Primero fueron los diputados, que se filtró un acta de esa discusión que ellos tuvieron. Qué bueno que se guardan actas de cada una de esas reuniones porque ahí quedaron identificados con su nombre y apellido cada diputado con lo que dijo. Por ejemplo, entre las bellezas que se dijeron estuvo Lila Alburquerque, que dijo que si ella era corrupta por recibir su exoneración, pues ella era corrupta, pero ella quería la suya. Ella la suya sí la quería. La verdad es que parece que se les va a agotar a los legisladores la maña, porque no se le puede decir de otra manera, de legislar para su propio beneficio, de ponerse esas exoneraciones y esas asignaciones. Que muchos lo que hacen es vender. Para ayuda social. La ayuda social, la asistencia social es una función del Poder Ejecutivo que tiene un ministerio para eso, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Eso no es función legislativa. Pero lo que sucede que de esa manera, aprobándose esos dineros para esas asistencia social, ellos lo que hacen es coger dinero del Estado, dinero del pueblo dominicano para vivir en una campaña electoral permanente, clientelista, pero con el dinero del pueblo. Sí, pero no solamente eso, sino para manejar esos recursos para lo que ellos quieran, a su antojo y con una falta de transparencia total, que fue lo que quedó en evidencia con ese reportaje de Alicia Ortega sobre el manejo que le dan los senadores al barrilito, donde salieron bellezas como que lo usan para comprar vino, para comprar mariscos, para remodelar sus propias oficinas, para comprarse a sus propias empresas. Sí. Hasta para pagar fianza de preso, hasta para eso. Y cuando le dan dinero a alguien, entonces sucede lo de la provincia de Barahona. En la lista del senador de esa provincia, de los gastos de esa ayuda social, aparecía un fotógrafo con 40,000 pesos mensuales. Alicia lo localiza y le pregunta, ¿usted recibe? Y dice, sí, a mí me dan 5,000 pesos. Y dice, pero lo que se reporta son 40,000. Dice, bueno, a mí me dan 5,000. Ajá. Es decir, alguien se queda con 35 en el camino. Sí. De cosas cuyo nombre no es de que irregularidad. No. Pero ven acá, por eso está preso Adán Cáceres. Exactamente por eso mismo. Por eso está preso Adán Cáceres. Por cobrarle un peaje, una comisión a la gente que le enganchaba. Agarraba y enganchaba de a 20, de a 15. ¿Tú recuerdas cómo fue que lo describió Girón en su declaración memorable?
Exactamente. Lo metíamos de a 20, 15, 30 y entonces, bueno, ellos se quedaban con una parte del salario. Ahora, Alicia comenzó a poner una promoción de que salía con ese programa. Y antes de que se difundiera el programa, entonces, salieron con el chantaje de que si ellos tenían que quitarse el barrilito, entonces le iban a quitar las exoneraciones a todo el mundo, a todo el que la tuviera. Es una amenaza. Y los incentivos, que iban a derogar unas 39 leyes que incluyen incentivos que hay en República Dominicana, pero ahí mezclaron todo, porque es verdad que algunas de esos incentivos cumplieron ya su función y tienen que ser revisados y hay que quitarlos, pero hay otros que todavía lo tienen. Por ejemplo, el incentivo a la producción de energías renovables. Sí, no, es decir, cuando es una necesidad de la economía dominicana, producir energía eléctrica sin petróleo. Claro, no, pero tú quieres uno que afecta de manera directa a los bolsillos de los padres dominicanos, la deducción de los gastos educativos. Ese es un incentivo que también está ahí, del impuesto sobre la renta. O sea, es el impuesto que se pueden deducir los padres que demuestren que pagaron, por ejemplo, el colegio de sus hijos, eso se le deduce del impuesto sobre la renta. Uno de los pocos alivios que tiene la familia dominicana. Eso se lo querían llevar también los senadores. Decir, si nos quitan el barrilito a nosotros, si nos obligan a quitarlo, se va a bromar todo el mundo, le vamos a quitar el incentivo a todo. Bueno, eso... Y lo pasaron en primera lectura, espérate, porque ellos lo pasaron en primera lectura el día antes de que hablara el presidente, porque era su gestión pantera, era ese nivel. Y lo grande además es que eso no fueron nada más los de la oposición, ahí estaban casi todos los del PRM. ¿Qué pasa? La gran mayoría de los del PRM. Casi todos, los únicos que no estaban ahí del PRM eran Farideh Raful y Antonio Taveras, que Antonio Taveras se lo querían comer vivo. Lo querían freír en aceite, porque los deja en evidencia. Como él no cobra barrilito. No, porque es decente. Sí, como él no cobra. Eso activa todos los anticuerpos de ese órgano. Bueno, Bauta le dijo antipartido, que él era antipartido. Sí, claro. Porque ser del partido es ir a lucrarse de todo eso y a recibir todos esos privilegios. Eso es ser del partido, eso es trabajar para la política dominicana. Exacto. Entonces, hasta con menciones poco delicadas lo hicieron. Hubo dos, uno del PRM y otro del PLD, que dijeron, esto es como el cuento, es a todos que se le va a quitar. Como el cuento de la monja. Un cuento grosero que hay sobre unas monjas y unos asaltantes. Entonces, es decir, hasta con esa falta de delicadeza. Entonces, era un chantaje burdo. Y te aseguro a ti que después de que ya el presidente dijo que la reforma no va, pues ese proyecto tampoco caminará. Bueno, ahora dijeron ellos que van a revisar, a ver cuáles sí, cuáles no se pueden quitar, después que era todo, tú sabes. Eso lo vamos a ver. Pero primero vamos a ver el enfrentamiento de Bautista Rojas Gómez, Hermanas Mirabal, Fuerza del Pueblo, y Antonio Taveras Guzmán, Santo Domingo, PRM. Un tuit de el honorable senador. Sí, honorable, es suyo. Se lo estoy leyendo. Y nos alegramos que usted se exprese así de los senadores, de sus colegas. Cállese, que estoy hablando. Cállese que estoy hablando. Estoy en mi turno. No exijo mi turno. Senador. No me mande a callar. Cállese que estoy en mi turno. Cállese usted. Senador, cállese que estoy en mi turno. Senador, un momentito. En el día de hoy. Don Antonio, un momentito. Él tiene su turno. Sus redactores. En el día de hoy. Sus redactores. Todo esto ha sido percibido como un chantaje y nadie cree que ellos van a llegar a quitarse su... Ellos van a provocar, a incidentar, a darle la vuelta, pero no quieren dejar sus exoneraciones. Claro, de hecho, el mercado que tienen con esa exoneración. Antonio Taveras presentó una resolución para que quedara eliminado el barrilito y por ese no votaron. No. No, por ese no. Obviamente que no. Entonces,
aprobaron esa en primera lectura, pero falta una segunda lectura que vamos a ver si sucederá alguna vez. El senador Arístides Victoria Yep, que representa a la provincia María Trinidad Sánchez por el PRM, dijo, él es el autor del proyecto de ley. Entonces, dijo que después de que se anunció que no va la reforma fiscal, que como quiere ese proyecto se mantiene y que eso va. Sin embargo, poco después dijo lo contrario. Vamos a ver primero cuando dijo que eso como quiera va. Estudiarlo y ver las posibilidades de que algunas excepciones sigan y otras que se eliminen. Igual manera con el tema de las exoneraciones dadas por el gobierno a legisladores, fiscales, todo eso se va a estudiar. Pero vamos a seguir con el proyecto. Bueno, en fin, que si usted sabe contar, no cuente con eso. Por otro lado, aunque no va la reforma fiscal, sí hay un golpe al bolsillo de los dominicanos, y es el aumento de la tarifa eléctrica. Como resultado del pacto eléctrico se había acordado el desmonte del subsidio. Y entonces, a partir de este mes de noviembre, que empieza el lunes, va a haber un desmonte gradual y cada 3 meses va a haber aumentos en las tarifas hasta igualar el monto del subsidio que se estaba pagando en República Dominicana. Así que aunque ahora a usted le parezca que vamos a ver la tabla en pantalla ahí de cuáles son los aumentos, 47 pesos, 60 pesos, 62 pesos, aunque pueda sonar poco, 62 pesos, tenga en cuenta que cada 3 meses va a subir, que cada 3 meses se va a ir haciendo el desmonte gradual hasta el año 2026. O sea, no vamos a pasar 5 años en eso. Así es. Bueno, pues creo que hemos resumido lo más importante del acontecer dominicano esta semana. Así es. Nos encontramos nuevamente con todos ustedes el sábado aquí en Telesistema 11 en esta misma semana. Esta misma